Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Darío Beiro, como bien dice ahí, soy científico de datos, el CIO de Backmentor. Hoy desempeño tareas como ingeniero de datos en la consultora de GDA, prestándole servicios a Cencosud. Y hoy les voy a dar una pequeña introducción con lo que conlleva la calidad de los datos en la ciencia de datos en sí, ¿sí? Pero quiero empezar con algo más simple hoy, que todas las empresas están invirtiendo en modelos, en inteligencia artificial y en analítica avanzada. Bien, eh, pero hay una variable que determina si esto va a funcionar o no, y no es el modelo en sí, bien, sino que es la calidad de datos. ¿Cuál es el problema que solemos tener en la calidad de datos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos confían plenamente en los datos que hoy conocen? ¿Tienen alguna idea? Por ejemplo, una empresa lanza algún modelo, ¿sí? Y funciona perfecto, pero las decisiones empiezan a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un conflicto, ¿bien? Que es el error invisible. Entonces, la inteligencia artificial sería como que falla en silencio, en este caso. Por eso hablamos del error invisible, ¿sí? En sistemas tradicionales, no, estoy, no sé si ¿no están viendo la diapo? Espectacular, arrancamos mal. Te estamos viendo a vos nomás, por ¿Me eso. están viendo ahí? Gracias. Teníamos que haber arrancado por acá, entonces. Pero bueno, si, mientras me escuchan, vamos bien. ¿Cómo están ahí? Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora ¿Ven sí. la diapo? Ok. Bueno, ahí básicamente es lo que les dije recién, ¿sí? Como bien me presenté, ahí tienen para los que me conocen y para los que no. Eh, y empezamos donde me quedé acá, que es el tema del silencio, en el tema de los errores, ¿sí? Ahora que esto está andando como quiere, pero no me va a ganar, así que vamos a volver acá. Retomando la conversación, el costo del silencio es el error invisible. ¿Alguna vez ustedes tomaron alguna decisión basada en datos que después resultaron incorrectos? Seguramente que sí, porque en la ciencia de datos el problema es diferente, ¿sí? Todo funciona, pero vos no sabés si está bien o si está mal. Bien, entonces ahí lo que quiero hacer es instalar el concepto del error silencioso, justamente. Y eso es más peligroso porque no te genera ninguna alarma. Y después, en las diapos que vienen, les voy a explicar por qué pasa esto y cómo detectarlo. Bien. En lo que es QA tradicional, como dice ahí, el sistema responde, lo que se ve ahí realmente es si funciona o no. Pero en la ciencia de datos, nosotros podemos pasarle datos que no son correctos y no te detecta absolutamente ninguna alarma. Entonces, a partir de ahí, se toman malas decisiones. Supongamos un modelo de churn que es de fuga de clientes, por ejemplo, que tiene alguna variable de última compra, ¿bien? Y por un error en el pipeline, esa fecha, por ejemplo, se calcula mal. Entonces hay un error típico de transformación incorrecta en ese caso y pasa desapercibido. Entonces los clientes que están activos aparecen eh, o parecen inactivos, ¿bien? Entonces la consecuencia de esto es que el modelo aprende y empieza a predecir la fuga donde no existe, ¿sí? ¿Y cómo impacta esto en el modelo de Machine Learning? Que la empresa lanza las campañas, invierte dinero, pero el problema nunca existió, ¿bien? Ya es un impacto más al negocio. Acá vamos a hablar un poco de lo que es, bueno, el QA tradicional también y el problema real. El QA tradicional responde si el problema funciona, ¿bien? Entonces, la ingeniería de software evolucionó con testing riguroso y la ciencia de datos no está construyendo esta disciplina. Lo que vamos a enfocarnos hoy es en lo que es el Data Quality Assurance, que si bien
tiene funciones similares a lo que hace un QA, no lo reemplaza, ¿bien? Sino que hace un trabajo más crítico dentro del pipeline. El QA audita el comportamiento general del software y el DQA audita la verdad del dato en cada etapa, bien, como bien les dije recién. Acá hay algo que por ahí se presta a confusión o que lleva a un debate de competencia, ¿no? De que el QA en realidad no puede cubrir ese trabajo o viceversa, pero en realidad no, porque justamente complementan el trabajo. Bien, la calidad del dato lo ve antes como dice acá, ¿no es cierto?, el QA, y el DQA está en cada detalle en particular. Entonces, lo que el DQA cubre es el valor del dato que representa fielmente la calidad del negocio, ¿sí? O la realidad del negocio en sí. Bien. Pero en la ciencia de datos necesitamos otra pregunta, que es lo que produce si es verdadero o no. Entonces, ahí vamos a una validación más semántica. Por ejemplo, si en un dashboard, en un tablero, se muestra algún número, ¿ustedes realmente cuestionan o lo usan igual? No sé si el que sabe de datos me puede responder. Esto es una pregunta abierta. No, siempre se cuestiona y se revisa. Nunca podés confiar en lo que te da a la primera, ¿no? Exacto. O sea, es un trabajo iterativo y constante. Claro. Entonces sí, bueno, veo que uno por lo menos se cuestiona lo del dato, ¿no? Y para el que no se lo cuestiona, les recomiendo que sí, eso lo tengan muy en cuenta. No crean en todo lo que ven, básicamente. Si es un dato, aunque sea muy bonito, valídenlo, porque eso después puede llevar a tomar decisiones incorrectas, igual a pérdida de dinero, ¿sí? Otro ejemplo puede ser que en un sistema puede volver un score perfecto desde lo técnico, pero si los datos están duplicados, ahí estamos en un problema. O el score está sesgado, básicamente, un problema en el dataset, ¿bien? Entonces, la consecuencia sería que el sistema funciona, pero la decisión es incorrecta. Bien. Acá vamos a hablar un poco de los 5 pilares de la calidad de los datos, ¿bien? Que es, primero que nada, la exactitud, que nos lleva a esta pregunta, que es el valor que refleja la realidad de negocio. ¿Sí? Ahí les puse un ejemplo simple de un cliente que puede figurar con 187 años de edad, porque el sistema calculó mal la fecha de nacimiento y el modelo lo procesa tranquilamente, pero es algo que no tiene lógica. Entonces, el modelo va a aprender también de esas cosas que no tienen sentido y si nosotros no lo validamos, vamos a estar con problemas. ¿Sí? Después viene lo que es la completitud. ¿Bien? ¿Faltan valores nulos críticos que afecten al modelo? O sea, les vuelvo a poner un ejemplo acá, el 30% de los registros de la última compra, supuestamente, por eso lo pongo entre comillas, están vacíos. Entonces el modelo de churn o de fuga de clientes interpreta ese silencio como un comportamiento y predice sobre una realidad incompleta. Después tenemos lo que es la consistencia, ¿bien? Que cuando dos sistemas dicen cosas diferentes, el modelo incorpora ruido. Por ejemplo, en un CRM versus un billing, por ejemplo, hay una contradicción en ese caso. ¿Sí? Después tenemos lo que es la oportunidad, que sería, por ejemplo, tener un dato correcto fuera de tiempo va a generar decisiones incorrectas, de lo que veníamos hablando recién. Puede ser, por ejemplo, stock viejo, ¿sí? Y a través de eso se genera una mala recomendación. Eso lo cito porque actualmente estoy trabajando en un modelo que conlleva datos de stock, y si bien tengo una columna con muchísimos datos de stock, si yo no me cuestionara la calidad de ese dato, le puedo mandar tranquilamente, pero cuando yo me hice esa pregunta, si realmente son válidos o no, y me dijeron que no, yo ya paré la pelota, y entonces yo sé que esos datos todavía no me sirven. Bien, entonces, después cuando hablamos de la validez básicamente es el formato define el significado. Bien, por ejemplo,
un país inconsistente, me va a dar una segmentación errónea. Nos va a mandar para cualquier lado. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿O hay alguna pregunta, alguna acotación? ¿Cómo vienen ahora? Bien, perfecto. ¿Venimos bien? Bien. Bueno. Riesgos ocultos en el ETL y el LT. Extracción de datos crudos inconsistentes. Eso es un error muy común. Después, hacer la carga de datos incompletos. No cuestionarse en cada parte. Yo hoy me pongo en el lugar de un DQA y es frenarme en cada flujo del pipeline o del flujo de trabajo para ver justamente esto, ¿sí? Los datos inconsistentes, antes de hacer las transformaciones, para evitar los errores, ¿sí? Los errores son muy caros, entonces, si bien ustedes, los que ya saben, tenemos que tratar de prevenirlos, entonces, como bien dice ahí, un casteo implícito, un redondeo mal configurado, un join en SQL que esté sin validar, ninguno va a romper el pipeline, pero nos va a transformar todo el resultado. Entonces, el DQA en este caso no va a esperar al reporte final para detectar ese inconveniente, sino que lo va a atacar ahí donde nace. ¿Bien? Le puse un ejemplo ahí también de un traductor simultáneo perfecto que traduce en un testimonio falso. Eso también hay casos de uso y ha pasado, que si bien no comete ningún error, te puede condenar a un indocente, ¿no? O si viene un error en Google Maps, por ejemplo, que si bien pasa, o no sé si se han dado cuenta en alguna aplicación de transporte como Uber o Cabify también, últimamente estuvo teniendo ese problema cuando recalcula la ruta, te manda para cualquier lado, entonces eso es uno de esos errores que por ahí suelen fallar, esos bugs. Y acá vamos a hablar un poco de algunos roles en sí, que es el triángulo de hierro entre el DQA, los ingenieros de datos y los científicos de datos. El DQA, como bien decimos, define el contrato de la calidad y las reglas de exactitud, lo que nombramos anteriormente, y los criterios de rechazo del dato en cada etapa del pipeline. Y después tenemos al Data Engineer, que es el ingeniero de datos, que va a implementar todas esas validaciones definidas anteriormente por el DQA directamente dentro del pipeline, ¿no? Del flujo de datos. Y esto va a garantizar que ningún dato esté corrupto, ¿sí? Para poder avanzar en las otras etapas donde ahí después entra otro rol. Y el científico de datos va a entrenar justamente con esos datos. Ese sería el caso ideal, ¿no? Sabemos que hay veces que se cumple, hay veces que no, pero lo ideal del flujo, no me van a dejar mentir algunos, es que esto funcione de esa manera, ¿no? Pero bueno, como solemos acostumbrar y nos gusta aprender de todo, suele pasar que a veces hagamos más tareas. En este caso, el científico de datos va a entrenar y evaluar los modelos sabiendo que la calidad de datos, a confiar que fue bien auditado, ¿sí? Entonces, a través de eso ya podés hacer una validación más, pero en teoría lo que funciona sería de esa manera, ¿no? Es confiar a que todo eso venga bien para poder entrenar tranquilamente el modelo. Aunque siempre validamos. El linaje de datos. Acá vamos a hablar un poco de el GPS del pipeline. Bien. Y la pregunta crítica es que si un modelo de inteligencia artificial produce un resultado anómalo, ¿realmente podemos rastrear el dato exacto que causa ese error hacia el origen? ¿De dónde viene cada campo? ¿Qué transformaciones sufrió? ¿Sí? Los datos van a documentar todo eso. Todo eso que pasa, todos esos datos, nos van a ir dando pistas a ver qué pasó. ¿Quién es el responsable de cada etapa? También a quién preguntarle cada cosa. ¿Y cuándo fue la última vez que se modificó? Sin linaje, el debugging de modelos es adivinanza. Y con linaje ya es ingeniería. Asegurando la calidad de los datos, nosotros, como bien les dije, podemos prevenir un montón de errores y gracias Cuando a hablaba, Darío, Sí. cuando hablaba de linaje, hablabas como si fuera el patrón o la ruta que hay que hacer para hacer la auditoría de toda la vida del dato. Exacto, tal cual, Bien. Fer. ¿Y eso Bueno, queda documentado en algún lado o queda...? podés documentarlo, en teoría debés documentar lo que pasó, porque incluso a vos te puede llevar a olvidarte qué pasó, y si vos no tenés un seguimiento de tu trabajo,
no sabes a dónde ir a buscar después. Es lo Claro, mismo. por eso mismo te pregunto, más que nada pensando desde una auditoría de alguien que no, hacer una auditoría a todas las inteligencias artificiales de alguien que no sabe de esto, pero que quiere ver algo palpable. Exactamente. ¿Me entendés mi posición? Más o menos creo que Sí, sí, fuiste súper bien. claro. Es fundamental hacer, así como solemos hacer algún backup de algo que no queremos perder, creo que es algo, si bien se puede cumplir o no, yo siempre recomiendo, y de manera obligatoria, documentar todo lo que pasa con fecha, con procesos que sirvan de guía, incluso para uno mismo o para otra persona que, si bien tiene que reemplazar alguna etapa en el proceso, que sepa qué pasó, que tenga un historial y sepa por dónde empezar. Bien, porque muchas veces pasa que uno entra a la cancha, va a jugar y no sabe para qué lado patear, ¿no? Metafóricamente hablando. Muchas veces no hay documentación y es doble trabajo, y es tiempo, y es costo, que eso se puede evitar teniendo una buena documentación. Por eso, justamente, tener eso ordenado es fundamental. Entonces, gracias a una buena calidad de datos, nosotros podemos sacar trabajos en 2 semanas, que no teniendo eso y haciendo todo el trabajo previo, podemos sacarlo en meses. Bien, podemos evitar el tema de los reprocesamientos. Cuando ya de entrada tenemos una buena calidad, ganamos mucho tiempo, ganamos ventaja en el trabajo final. Entonces, llevado a una buena documentación, nosotros podemos trabajar con confianza, de manera tranquila, y para ir cerrando, la calidad del dato como ventaja competitiva en la área de la inteligencia artificial. Como hoy les digo, la calidad de los datos no es un costo de soporte, bien, sino que es estratégico y va a separar a empresas que están innovando a las que realmente reaccionan y no saben qué pasa atrás. ¿Sí? Así que como frase final, que quizá algunos conozcan, garbage in, garbage out, entra, sale basura, entonces es muy importante que sepamos qué estamos trabajando, con qué poder traducir esos datos, ¿sí? Y es matemática. Tenemos datos limpios, vamos a tener modelos confiables, por ende, decisiones validadas y decisiones inteligentes, que eso va a llevar obviamente a una buena toma de decisiones, por ende, a resultados favorables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Sí, a mí se me ocurre preguntarte, por ejemplo, cómo hacen para trabajar cuando los datos recolectados ya vienen con sesgos. ¿Con sesgos? Sí. ¿A qué te referís con sesgo en particular? ¿Tenés algún ejemplo, algún contexto o algo? Por ejemplo, ¿viste cuando te piden los datos personales, género y todo eso, o te ponen profesión y te los ponen todos pensándolo desde el punto de vista de género, ¿no? Sí. Y ahí que el entrenamiento de un modelo te puede llegar a dar resultados alterados. Uh-huh. Las profesiones te las pongan, por ejemplo, sin identificar géneros y no ya con un concepto genérico, sin identificar si es mujer o hombre, ¿me entendés? Una cosa Y ahí así. tenés que tener Ahí ya contexto. viene sesgado Claro. Cuando eso viene sesgado, vos necesariamente tenés que conectarte con el negocio, en ese caso, o quien te brinda el dato, para conectar cuál es la necesidad. Si realmente Claro. tiene importancia que vos acomodes, en este caso, los sexos de las personas, o no, porque quizá vos te demorás o te frenás en algo que no es relevante para el negocio, pero si es algo que vos, una vez que identificaste el objetivo o el dolor del cliente donde vos vas a trabajar, es muy importante que vos sepas si te va a ser útil o no, en este caso. Pueden haber sesgos en un montón de datos, pero por ejemplo, ese caso particular que vos me decís, si vos realmente necesitas diferenciar, necesitas discriminar por sexo, en este caso, tenés que hacer un laburo de selección, tenés que ordenarlo, ¿bien? O pedir que te den los datos ordenados, para que vos puedas trabajar bien en base a eso, tomar buenas decisiones. Y todo lo que hablamos recién. No sé si te contesté. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Che, parece que fui No, claro, yo que. no se entendió Ah, nada. sí, fuiste muy claro. Yo quería acotar algo con respecto a esto que decían, que es muy importante. O sea, primero es fundamental todo el tema de calidad de datos Sí. y segundo el tema del sesgo. Hoy, ¿qué se ve?
Hoy están en auge los agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Trabajamos con sistema multiagentes, hacemos todo un desarrollo. Vemos que de repente empresas se quejan justamente de eso, de que la IA falla, de los sesgos en la información, ¿no? Pero atrás de eso hay todo un trabajo de auditoría y de documentación para que funcione, o sea, intentando justamente que funcione bien, intentando corregir estos sesgos, ¿no? No es simple, no es simple, por supuesto, pero hay todo un trabajo de auditoría atrás de eso. Sí, totalmente. O Por sea, eso para tratar de mitigarlo. hay mucha gente que... Es muy común, ¿no? Todos queremos aplicar IA, queremos aplicar ML, pero ¿qué le damos de comer a eso? O sea, como vos decís, hay un trabajo previo de autoría y ir al origen de la información que vos vas a utilizar para después transformarla a, a una toma de decisiones final es fundamental. Documentación, hacer benchmark, eh, investigación a competencias, eso es fundamental. Pero sí, la palabra clave vos la dijiste, Leo, no sé si fuiste vos, Leo, ¿no? Sí. La auditoría. Es fundamental eso, para asegurar la calidad de los datos. Sí, y muchas veces no tenés el origen, o sea, no podés acceder al origen del dato. Entonces ahí se complica más todavía, ¿no? Porque vos, digamos, cuando algo te viene con un sesgo de origen y vos no tenés acceso a ese origen, eh, bueno, tenés que ver cómo lo corregís vos, implementar distintas técnicas para tratar de corregirlo vos. Preguntas y preguntas y preguntas y respuestas, claro. Claro, pero esas intervenciones también ya podrían ser cuestionables por un sesgo también propio de quien la interviene, Claro. que nunca puede ser fiel Siempre, al modelo de un negocio. siempre, claro. Tal cual, Fer. Sí. Bueno, no sé quién, si hay, alguien más tiene ahí que se conectó, se conectaron. ¿Están todos muy callados o están... Bueno, fui claro entonces, parece. A ninguno levantó ninguna duda o no entendieron nada, pregunten, che, con confianza. Si estamos acá para aprender, sin vergüenza tampoco. No, fuiste claro. Sí, esto es algo que se ve en el día a día del trabajo, ¿no? En nuestro trabajo lo vemos constantemente, Mm. constantemente. Y es algo a lo que muchas empresas grandes incluso no le dan el tratamiento adecuado, no le dan prioridad, ¿no? Es extenso el tema, pero es interesante y fundamental. Sí, justamente me gustó mucho el tema este, por eso dije, bueno, elegir hablar sobre el tema de la aseguranza, de la calidad, porque como bien vos dijiste, y los que trabajamos con datos, son muchos dolores de cabeza, ¿no es cierto? Que gracias a eso después podemos tomar mejores decisiones, pero se pueden hacer las cosas mejor, siempre, siempre, y si todos colaboramos, eh, Eh, Otra pregunta, Darío. sí, Fer. ¿Hay alguna diferencia que puedan aplicar para datos personales, por ejemplo, y datos más comunes y corrientes que no sean tan relacionados con datos personales? Datos personales me refiero a, y te lo estoy preguntando de la ley de protección de datos Datos personales y delicados todo de la obligación. tengan Sí, confidencialidad. confidencialidad y todo lo que tenga que ver con identidad de la persona, DNI, no sé, más que nada vos que estás trabajando en Cencosud, todo lo que tenga que ver con fotos de DNI, viste que tenés el número de trámite y todas esas cuestiones que son datos muy Son delicados y sensibles. aparte que hacen a la identidad de la persona. Que eso, Son para datos eso tenés que sensibles. tener un resguardo mucho más crítico todavía. Esos datos sí se manejan obviamente con otro nivel de seguridad debido a la sensibilidad, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Ujú. Eh, no todos tenemos acceso a eso. Tiene que haber, obviamente, hay protocolos, hay medidas que a evaluar, ¿no es cierto? De, de las jefaturas de dirección, siempre que de acuerdo al fin y siempre está todo monitoreado. Si bien existen, particularmente, Cencosud sufrió muchos ataques de hackeos, entonces los datos, al ser más sensibles hoy, por ejemplo, los datos manejables hasta los últimos números de una tarjeta y nada más, pero ya datos sensibles ya como el DNI, ¿me entendés? Esas cosas, una dirección, por ejemplo,
eso se maneja con mucho cuidado. Sí, todo donde hayan datos sensibles, en la parte legal también, bien como vos sabés, también son datos que se tienen que manejar con otros sistemas de seguridad. Claro, pero por eso te pregunto, este tema del DQA, me imagino que debe tener otro rigor mucho más excesivo que, como si, que si fuera otro tipo de datos menos relevantes. Claro, o sea, el DQA está en cada etapa. El QA se encarga de que funcione el software, ¿sí? Funciona, no funciona, listo. El DQA está más en el detalle, en todas las etapas, haciendo como esa calidad que hace en general el QA, pero lo está haciendo en cada paso. Una vez que termina todo eso, ya el QA hace el QA general. Es algo a nivel más global, lo que haría el QA en este caso, ¿no? Si hay algún QA ahí que quiera aportar algo, bienvenido sea. ¿No hay ninguno? Che, está muy callado esto. No, Está muy aburrido, me están mintiendo, no me están diciendo nada. Bueno, armemos un caso, no tengo problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un dato erróneo? Volvamos al tema del stock. Te lo llevo a un caso real. Vos tenés que predecir ventas. ¿Bien? Y una de las variables importantes que vos podés tener, fundamental, el nivel de stock que vos manejás, ¿no? Que va relacionado. Si bien al negocio puede estar enfocado, por ejemplo, ya sea no necesariamente lo que es retail, pero si vamos a eso, vos tenés un kiosco y tenés stock y vos querés saber cuánto vas a vender. Y vos tenés un empleado que te maneja el inventario y te pasa el listado, che, tenés todo esto stock. Y si vos agarrás, bueno, dale, perfecto, vamos a sacar promo para liquidar todo esto stock. Y están mal los datos. Y después te vas al depósito y tu empleado le roba los números. No hubo aseguranza de datos ahí. No fuiste a chequear vos si es posta. Vos confiaste en tu empleado. No pasa nada. Y después tenés un montón de demanda que no podés cubrir. ¿Y ahí qué haces? Ahí tenés un ejemplo real. Muy simple, se los pongo. No, tampoco los quiero complicar porque no es la idea, sino es que adquieran información que ya es algo más particular. Pero si yo no me aseguraría de hacer un control cruzado, por ejemplo, ahí vendría a ser como un laburo de un DQA, ¿bien? O después viene mi socio, che, ¿cómo estamos con el stock? ¿Está ok? ¿Estamos ok? A ver, mira, hace un panorama general, bueno, listo, largamos con las promos. Y si yo no hice el control, no fui y chequeé que ese listado de todo lo que voy a vender es cierto, ahí tenés pérdida, ¿no? Sí, Adrián. Hola, ¿qué tal? Ahí quería hacer un comentario respecto, bueno, un poco la experiencia que tengo respecto a esto. Yo me dedico soy analista de datos y desarrollo reportes con Power BI. Uh-huh. Y una de las cosas que hacemos para como validar los números que arroja un reporte Uh-huh. es publicamos el reporte digamos, en test, ¿sí? Hay una etapa de testeo del reporte y se lo dejamos disponible a los usuarios en un ambiente de test. Uh-huh. Entonces los usuarios lo analizan y lo validan con los datos que, por ejemplo, ellos tienen en el CRM. Entonces, ellos en el CRM pueden hacer como digamos, una validación de, por ejemplo, cantidad de clientes, supongamos. Y entonces ellos validan si el reporte da ese número. Y así es como que hay una etapa de test en el cual el mismo usuario analiza y si llega a detectar algo mal, bueno, ahí empezamos con la investigación de qué pasó, por qué no da los números, digamos. Entonces vamos para atrás y entonces empezamos a analizar las medidas, cómo lo calculamos,
o bien si el dato venía así o qué pasó en el medio. Entonces, como que así es como lo hacemos, al menos en mi trabajo. Entonces, eso es habilitar una etapa digamos, de test en la cual el reporte está así en análisis por parte del usuario. Sí. ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿por qué lo hacemos así? Porque nosotros no tenemos acceso digamos, al CRM solamente a través de conectar, o sea, nos conectamos a la base de datos, Sí. pero no tenemos el acceso al CRM como lo ve el usuario, digamos, en la interfaz de usuario, podríamos decir. Entonces nos valemos de eso, de lo que el usuario ve, para que él nos reporta si hay alguna diferencia en lo que él ve en el CRM y lo que está viendo en el reporte, digamos. Claro. Bueno, así. Pero, Tal cual, digamos, Adrián, gracias por compartir ese ejemplo de experiencia que es netamente esto, ¿no es cierto? De QA. Y sin ir claro, más lejos, recién nos pasó un caso real. Estaba chequeando el link y se los pasé a Leo, que está presente acá, che, fíjate si podés entrar. O sea, ahí hacemos un chequeo, ¿no? Que está del otro lado, vos podés entrar. Entonces ahí ya tenemos casos que podemos hacer cotidianamente. Y en ciencia de datos no es un checklist cosmético. En este caso ya es un control de riesgo operativo, ¿sí? Entonces, si vos lo haces bien, vos evitás esto que venimos hablando, modelos que predigan o que sean precisos, ¿sí? Pero sean inútiles, porque los datos no son correctos, ¿sí? Si lo hacemos mal, entonces terminamos optimizando ruido en vez de optimizar información de calidad. Así que gracias, Adri, por tu aporte. sí, y ahí, bueno, con lo que decía respecto a esto de publicarlo digamos, lo publicamos en un ambiente de test y luego de ahí, una vez que ha sido testeado y validado, bueno, ahí sí lo pasamos a producción. Y bueno, después pueden surgir eventualmente cosas que el usuario detecta, entonces, bueno, ahí como que se levanta un ticket, por así decirlo, y tenemos que, o se genera un bug o algo, que tenemos que revisar el reporte y, bueno, ver qué pasó en el medio. Pero bueno, esa es más o menos lo que... Bueno, está excelente eso y lo hacemos todo el tiempo. Así que ya sea en nuestro trabajo, lo vamos haciendo, ¿no? Es importante eso. No sé si alguien levantó la mano. Gracias. Gracias a vos, Daniel. Sí, y que ahí entra toda, o sea, con lo que es QA entra asociada toda la parte de A/B testing, ¿no? Digo, ir cambiando, ir probando, ir cambiando, ir probando. Exactamente. ¿Querés contar algún ejemplo de A/B testing o querés que profundicemos un poquito más? No, si querés, supongo, no sé si saben lo que es o si no explicarlo, pero sí, sí, hay millones de ejemplos. Digo, vos tenés justamente, vamos al ejemplo que vos dabas. Ujú. Tenés mal el stock, entonces la predicción que te va a hacer el modelo es mala. Bueno, vos muchas veces revisás, modificás los datos, volvés a entrenar otro modelo, muchas veces por cuestiones operativas, incluso tenés un modelo en producción, mientras vas testeando los datos o modificando feature o modificando el dataset con lo que entrenás y a la vez probando otro, ¿no? Pero entra todo, digamos, la parte de prueba y error Claro, constante. claro, esa sería como el desenlace técnico de hacer ese DQA, porque ese es el lente, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender el DQA? Con A/B testing, ¿sí? Que es lo que hacíamos recién, como contaba recién Adrián, como el ejemplo este que di yo del kiosco, cómo validamos con esos datos, vamos, hablamos, hacemos pruebas, algo del día a día, del campo. Así que, tal cual, Leo, es así. Si los datos están desbalanceados, si faltan, si hay ruido, hay sesgo, hay leakage temporal, ¿no es cierto? Que es clásico eso cuando usas datos que ocurren después de una promoción, por ejemplo, ventas post-promo incluidas en las futures, por ejemplo, y qué pasa cuando el modelo o el análisis del futuro, por así decirlo, y el resultado es falso. Entonces, si no validas todo eso con A/B testing, tiene más impacto real todo eso.
Sí, otra cosa, no sé, no sé si quiénes están con el tema de datos, de los que están conectados acá, pero bueno, a los que no estén con eso, no es para desilusionarlos, pero nunca están bien los datos, nunca. El 99% nunca están bien. Cuando viene algo muy bueno, duden siempre, porque nunca viene tan potable. Así que, nada, buena práctica para cualquiera que esté trabajando con datos, porque hoy todos trabajamos con datos. Si bien algunos nos especializamos más en la estructura de los mismos, vamos a la calidad, siempre duden y valídenlo las veces que sea necesario por todos los frentes con estos A/B testing, como decía Leo recién. Eh, Así que desde mi parte, esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Si no tienen ninguna otra consulta, alguna duda, podemos ir cerrando, así los libero, así que los escucho o los leo. No. Bueno, parece que no. Sí, veo que no hay ninguna, así que bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que participaron, a los que no también. Y bueno, cualquier otra consulta, tienen mi contacto y los que no, eh, se los paso después. Si quieren hacer alguna otra consulta, bienvenido sea para aportar. Así que, ¿cómo? Sí, obviamente estamos por dar, tenemos armados cursos de ciencia de datos para lo que le interese, para profundizar más ahí. Así que cualquier cosa ahí, infobackmentor.com. Gracias, Matías. Gracias, chicos. Pueden ir en paz. Dale, gracias a De vos. nada, nos Gracias, vemos. gracias.